Buenos días, caminantes. Siento no haber podido traeros un vídeo la semana pasada. Realmente quería hacerlo aunque fuera in extremis, pero la semana pasada fue bastante loca. Personalmente tenía muchas cosas que hacer y muy poquita inspiración. Quería hacer este vídeo tal y como es, pero bueno, pues no he podido. Lo cual nos pone a que hoy es lunes 1 de marzo. Es mi cumpleaños y estoy aquí grabando un podcast muy random para vosotros. Resulta que esta última semana, que he tenido tantas cosas que hacer físicamente, yendo de un lado para otro, con papeles y con médicos y cosas así, haciendo horas extras de trabajo de mami, he tenido muy poco tiempo para hacer trabajo de no mami. Quería hacer cosas que no podía, quería escribir, tenía que hacer entregas, voy retrasada con todo y me sabe muy mal. Y el hecho de ir tan retrasada, además del hecho de que voy a cumplir años y eso siempre me da una sensación de retrospectiva, me hizo pensar, plantearme mucho, sentir mucho el tema de la validación personal. Vale, soy una persona que se siente inválida muy a menudo. Soy una mujer con un CI normal, una carrera universitaria, pero también soy una mujer que básicamente es ama de casa. No tengo una carrera profesional de la que enorgullecerme y en realidad creo que no sería capaz de sentirme orgullosa de una carrera profesional. No soy ese tipo de persona, no soy muy ambiciosa. Entonces me resulta complicado mirar hacia atrás en mi biografía y decir, he hecho cosas y esas cosas me dan un valor como ser humano. Todo el mundo dice aquello de que antes de morir todos deberían, bueno, en realidad es todo hombre, ¿no? Pero bueno, tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro. Y si tuviera que juzgar mi vida por eso, pues sí, he escrito cosas. Tengo un poemario, que es un libro mío. He escrito más cosas y escribiré más cosas porque es parte de mi vida. Tengo 2 niños y he plantado mucho en esta vida. Más hierbecitas que árboles, pero algún árbol también ha caído. Entonces, en ese sentido, no puedo decir que mi vida haya sido inválida, ¿no? Pero he pasado esta última semana realmente con esa sensación de no es suficiente. Igual es porque soy Piscis y estoy en la estación de Piscis, ¿no? De Piscis Season, que dicen. Y Piscis es un signo dual y los signos duales siempre tienen problemas con estas cosas. Y Piscis más. Sí, Piscis tiende a estar insatisfecho habitualmente y Piscis es un poquito el signo de la insatisfacción, por esto de que son 2 peces que tiran en direcciones opuestas y demás. Además, el viernes, que fue el día que me dio más fuerte esto de la no validez, tal vez porque también era final de semana y había pasado por los días de no poder hacer nada en mí ni para mí porque tenía niños y demás, también resulta que me llegó el legado de mi tía. Mi tía, si os acordáis, murió este año pasado, os lo conté en los podcasts sobre la muerte, y ella apartó algunas cosas y hizo packs para sus sobrinas, y me llegó el que era para mí, porque mi madre lo tenía y me lo mandó junto con los regalos de cumpleaños. Fue una cosa muy rara, pero me llegó. Entendí que una parte de lo que estaba sintiendo, de esa pesadez, de ese desasosiego, era cosa de esto, que estaba llegando esto y de que me tenía que orientar un poco a hacer lo que tenía que hacer para honrar a mi tía.
Pero además de eso, pues me encontré esta semana con muchas otras cosas que me indicaron que otras personas tenían también grandes problemas con la validación. Por ejemplo, está el tema de la noche oscura del alma. Hace 10 años prácticamente nadie hablaba de esto, de la noche oscura del alma. Y ahora es como todo el mundo ha tenido que pasar la noche oscura del alma, ¿no? Si no, no eres suficientemente espiritual o algo por el estilo. La noche oscura del alma se basa en un poema de San Juan de la Cruz. Y obviamente es un concepto que, aunque es aplicable, porque todos los conceptos pueden ser aplicables, está más ligado al tema cristiano. La noche oscura del alma es una metáfora que te viene a explicar que estás en un punto espiritual en el que no terminas de comunicar, vas hacia lo divino y lo divino no termina de llegar a ti y te sientes solo y te sientes desarraigado y sientes que la gente alrededor no te entiende ni te va a entender. Y todo es muy triste y desolado. A mí las crisis espirituales me parecen bien, creo que son positivas. Me gusta la carta de la torre del tarot, ¿vale? Vale, sí, las cosas tiemblan y cambian y los modos y los entendimientos que tenías ya no funcionan, pero yo no creo en la desesperanza de ese modo. La oscuridad también ayuda, la oscuridad también es una forma buena de trabajo y de hacer las cosas, y las crisis son normales, y la soledad en el camino espiritual es muy normal. Es difícil, de verdad es difícil encontrar a gente que te comprenda del todo, y lo más fácil es encontrar gente que sea en un 50 o 60% comprensiva y en un 40% o 50% muy educada. Y en aquellas cosas en las que no te comprenden del todo, simplemente procuran no hacerte sentir peor. No hace falta vivir un trance de muerte espiritual, ni una gran debacle en la que todo lo que creías se pone a prueba, ni nada de eso para ser una persona espiritual. Y yo sinceramente, yo conozco gente que ha pasado por grandes debacles en el sentido de llegar a olvidarlo todo, a dejarlo todo durante algún tiempo. Yo misma he dejado cosas durante mucho tiempo y cosas que no he vuelto a recuperar porque mi camino cambiaba. Y sí, cuando los caminos cambian, las cosas son complicadas. Pero no sé, tampoco me puse a llorar por las esquinas, y la mayor parte de la gente que conozco que ha pasado cosas, digámoslo así, tampoco. Y además es que, y si no has pasado por ello, no pasa nada. Porque realmente no hace falta ser un drama para ser espiritual. No sé. Y las personas que tenemos un fondo grande de inseguridad, como yo, nos tenemos que plantear eso. ¿Realmente la crisis espiritual es necesaria para algo? Y si no es necesaria para alguien más que para ti mismo. Y sobre todo, si es necesaria solo para ti mismo, ¿por qué deberías compartirlo? No tiene importancia más allá de ti. Es tu proceso, y la única ventaja que tiene que una persona se levante y diga yo he pasado por esto es para apoyar a las personas que están pasando por esto. Lo hablaba con un amigo, no al respecto de la noche oscura del alma, sino al respecto en general de los temas de salud mental, ¿vale? Somos personas que vamos para los 40, nos queda un poquito, pero vamos para los 40, y hablábamos de las generaciones más jóvenes y decíamos, es que las generaciones más jóvenes hablan mucho
de sus cosas. Y eso por un lado es bueno y por un lado es malo. Es bueno porque está bien que se normalicen problemas de salud mental o problemas personales que todos hemos pasado. Yo me acuerdo de acabar una sesión de estudio o un examen en una sesión maratoniana de la universidad, de ir súper temprano y entre clase, estudio, trabajo, volver súper tarde a casa, y lo único que poder hacer, que me diera por hacer, era tirarme en la cama a llorar. Yo me acuerdo. Hemos pasado ansiedad. Claro que sí, hemos pasado cosas jodidas mentalmente. Y no lo decíamos. No estaba, porque no estaba normalizado, no estaba bien. Tú estabas en la universidad tiene que ser la experiencia de tu vida, tiene que estar bien y no puede estar mal. Y si no puedes con ello es culpa tuya, porque eres demasiado débil. Eres tú el que está mal. Y no la universidad, y no el hecho de que tienes mucha presión y demás. Los chicos ahora, la gente joven, está que revienta exactamente igual que estábamos nosotros, y lo dicen. Lo tienen normalizado. Y eso es bueno. La parte mala es cuando esa normalización va más allá. Cuando no tienes capacidad de frustrarte, capacidad de resiliar, de superar las cosas, porque has encontrado un hueco social, normalmente en las redes sociales, en las que tú lloras. Buah, es que estoy muy mal, es que tengo tal, es que tengo cual, y la gente te va a querer inmediatamente. Entiendo completamente la necesidad de validación. Y si yo hubiese tenido las herramientas de redes sociales que hay ahora en mi época, habría lloriqueado todo lo lloriqueable, porque yo en aquel momento deseaba tener cariño, siempre he deseado tener cariño, siempre he deseado ese tipo de validación, y es algo que he tenido que trabajar mucho durante toda mi vida y que sigo trabajando. Y creo que el problema está en que al conseguirlo, la gente no lo está trabajando, no está preguntándose por qué está buscando esa validación, está buscando ese cariño, y qué va a pasar el día de que se dé cuenta de que ese cariño no es del todo verdadero, o que solo le sirve en la red social y no más allá, y que otras formas de cariño le van a ser vedadas, o no va a saber cómo corresponderlas, porque las cosas son diferentes en el día a día que en una red social. Porque a la gente decir, oh, besitos, y ponerte un gif mono, le cuesta mucho menos que preocuparse de verdad por ti. La cuestión es que los humanos hacemos de todo por la validación. Somos seres sociales y sentimos que necesitamos la validación del resto del grupo, necesitamos que nos digan que estamos bien, y necesitamos sentir que formamos parte, y la forma esencial de sentir que formas parte es que la gente te eche cuenta, que la gente hable de ti, que la gente hable contigo, que la gente interactúe y haga como que le importas. Creo que eso es una parte por la que a mí me importan tanto los cumpleaños. Cuando yo era pequeña, yo no podía invitar gente a casa por mi cumpleaños. Era una norma que tenía mi padre. A mi padre no le gustaba celebrar cumpleaños, no le gustaba estar expuesto a la mirada de otras familias, porque mi padre también era una persona muy insegura, y él estaba en paro. Teníamos un piso muy pequeño. Él vivía bajo la vergüenza de que no era el hombre de la casa, no era la persona que estaba trayendo la comida y no estaba manteniendo, no se estaba fallando. Entonces vivía con ese problema mental suyo, con toda esa inseguridad personal, y nos lo hacía pagar a
el resto de la familia, impidiéndonos desarrollar ciertas actividades. No podíamos llevar a nadie a casa, ningún amigo, nunca. Y como no podíamos llevar a ningún amigo ni amiga a casa, nunca, tampoco podíamos ir a casa de los demás. Así que yo nunca pude ir a fiestas de cumpleaños y nunca pude celebrar fiestas de cumpleaños con mis amigos. Cuando era muy muy pequeña, yo tenía una familia muy grande, la sigo teniendo, pero claro, no estamos muy en contacto. Y esa familia yo recuerdo que sí se reunía en casa, porque éramos familia. Y venían mis primos y la casa se llenaba. Y había un ambiente de fiesta de cumpleaños, de verdad. Pero por ejemplo, cuando yo cumplí los 6 años, a mi fiesta de cumpleaños, es decir, a la tarta después del cole, solo vino mi abuela y mi prima Beatriz, que es, por cierto, mi prima favorita del lado con esa de la familia, y creo que no se lo he dicho jamás. Pero bueno, la cosa es que siempre he tenido esa necesidad de atencioncita, de cariño, de que alguien me eche cuenta, también en los cumpleaños, y por eso me importa, y me importa mucho, que la gente se acuerde de los cumpleaños. Y sé que es un poco trampa, porque ahora mismo Facebook te avisa, pero trampitas incluidas, es algo que sigue siendo relevante. Para mí, por cuestiones de inseguridad y por cuestiones de traumas pasados. Como digo, como persona insegura, entiendo muy muy bien la gente que intenta venderse a sí misma. La gente que hace de todo para validarse. Entiendo a los adolescentes. Quiero decir, esa etapa en la que dejas a un lado tu personalidad o tus gustos anteriores y forjas la persona que vas a ser hasta cierto punto en el reflejo de la gente que tienes alrededor. Claro que lo entiendo. Me parece triste, pero lo entiendo. Y entiendo muy bien ese hecho que tenemos en la comunidad pagana de mentir sobre nuestros currículums. Un día, hace unos meses, hablando entre amigos, uno de ellos me dijo, es que todos hemos mentido alguna vez. Sobre todo cuando empezábamos, para que la gente nos hiciera caso, nos echara cuenta, nos respetara más. Entonces todos hemos dicho alguna cosa que no era cierta. A ver, yo no recuerdo haber dicho alguna cosa incierta, pero claro, yo soy Piscis y soy muy olvidadiza. Soy una Dory de la vida. Entonces, ¿por qué no? Es muy probable. Y me da ternurita y me calienta un poco el alma cuando encuentro gente que claramente está mintiendo o exagerando sobre su currículo para que le hagan caso. A ver, la rabia llega cuando esa mentira, esa exageración daña a otro o está enfocada a timar a alguien, ¿vale? Le hace casos de personas que han fingido y mentido sobre tener un linaje para cobrar clases a un cierto precio y para tener más alumnos. Ahí paso de la ternurita al enfado. Y aquellas personas que han mentido sobre su currículum y se han echado flores que son de otros, que se han adjudicado la autoría de materiales que son de otros, pues esa gente también me enfada, más que me da ternura, porque es un grado muy alto de necesidad de atención, mezclado tal vez incluso con un poquito de sociopatía. Es decir, sí, somos seres sociales y necesitamos atención, pero una parte importante de nuestro trabajo como personas espirituales, como paganos, como chamanes, como brujos, como magos, como lo que seáis, es conoceros bien y saber de dónde vienen vuestras necesidades y vuestros traumas
y vuestras patologías incluso, y saber ponerle freno. Y cuando no podéis, porque a veces no se puede, daros cuenta de ello. Me pasó no en el mundo pagano, sino en el mundo de la escritura, que estaba hablando con una serie de personas y empecé a sentirme atacada. Y yo soy insegura, soy un monstruo de inseguridad y he vivido mucho bullying, algo de maltrato físico en el tema bullying, pero sobre todo mucho bullying verbal, ¿vale? Y me sentía muy atacada y al final estallé y fui mala y dije cosas feas a una persona que no lo merecía para nada. Simplemente era una persona que estaba en medio de un debate. Esa persona no tenía ninguna responsabilidad sobre cómo yo me estaba sintiendo. Entonces, cometí un error basado en toda mi experiencia, en todo mi bagaje, en todo mi trauma y en toda mi sombra. A sabiendas de ello, fui a pedir perdón. Lo único que podía hacer era pedir perdón. Y de hecho ahora esa persona es una persona que yo valoro mucho y que considero amiga mía. Le expliqué lo que había. Le dije, oye, mira, yo sé que no lo merecías, lo siento mucho. Tengo esta serie de problemas personales pues de toda la vida, no es culpa tuya. Y lo siento, de verdad lo siento, espero que no vuelva a pasar, no suele ocurrir. Y cuando pasan esas cosas, pues lo único que puedes hacer es darte cuenta, seguir trabajando ese trauma, esa sombra, y intentar que la otra persona lo entienda. Os sorprendería la cantidad de veces que las personas lo entienden, ¿eh? Porque todos estamos heridos. O sea, no existe una persona que esté intacta. No existe una persona que no tenga bagaje. Todo el mundo lleva equipaje. Puede ser más grande, más pequeño. Todo el mundo tiene traumas. Todo el mundo tiene heridas. Todos. Por el mismo hecho de que estamos vivos. Si somos seres en construcción y somos seres sociales. O sea, todos hemos pasado por cosas. Incluso pasando por las mismas cosas las hemos vivido de forma diferente y tenemos diferentes heridas y diferentes cicatrices. Entonces la gente tiende a entender que tengas cicatrices. Sobre todo si tienen una buena capacidad de empatía. Si tienen falta de empatía, pues eres tú el que tienes que entender que esas personas pues son muy muy poquito empáticas y tienen sus propios problemas y sus propias cicatrices. La cosa es que, como he dicho, yo no me acuerdo de haber mentido en el mundo pagano sobre mi bagaje. Y de haberlo hecho, lo debía hacer siendo muy jovencita. Porque cuanto más tiempo pasa, menos necesidad tienes. No tienes necesidad de aumentar el tiempo que llevas en esto, por ejemplo, porque ya llevas un tiempo. Pero sí que es normal que la gente pues mienta en eso, ¿no? Y diga que lleva más tiempo estudiando, trabajando de lo que lleva. Que empiece a contar el tiempo que lleva siendo pagano desde que era un niño y jugaba en su jardín que había hadas. Porque han asumido que efectivamente jugaban con las hadas y había hadas. Que puede ser que sí, puede que no. O vete tú a saber. No hace falta. No hace falta, nadie te va a respetar más o menos porque lleves mucho tiempo. Nadie te va a respetar más o menos porque tengas la biblioteca más grande o la mayor cantidad de hierbas o la mayor cantidad de herramientas. Todas esas cosas deberían servirte a ti y solo a ti. Y nadie te va a respetar más o menos porque provengas de un linaje u otro linaje, ¿no? Lo hablaba con una amiga que viene de una familia mágica. ¿Qué quiero decir con una familia mágica? Una persona que tiene abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que son curanderos o que son videntes. Conozco algunas. Las hay, existen. Pero estos linajes, los pueblos, estas cosas tan tradicionales,
no son estables, se rompen y sobre todo no tienen nada que ver realmente con el hecho del paganismo. Es decir, puede ser brujería tradicional, puede ser curanderismo, puede ser folclore, puede ser videncia, o sea, puede que tengas cartomantes en tu familia, me parece muy bien. Pero lo normal, lo habitual, es que una persona que se dedica a la magia, personal o profesionalmente, no enseña a sus hijos. Rara vez, y muchos linajes de chamanes o de curanderos, una persona solo puede enseñar a una persona. Entonces es complicado que las tradiciones se conserven en líneas ininterrumpidas. Lo normal es que se interrumpan. Entonces, cada vez que conozco una persona que me dice que le enseña a su abuela, me lo tomo muy con pinzas. Porque puede que tu abuela sepa cosas. Porque sí, las abuelas son muy buenas, las abuelas saben cosas con hierbas. Mi abuela toda la vida ha hecho tisanas. Pues porque eran cosas que sí, cataplasmas, y la bisabuela, pues porque era la medicina del pueblo y ellas eran mujeres de pueblo y pobres y no podían pagarse el médico y total, pa' un catarro y un dolor de espalda ya se lo hacían ellas. Porque la gente en los pueblos, seamos sinceros, siempre ha sido muy, muy, muy pragmática. Por otra parte, si mi abuela en el pueblo hubiese sido bruja, no habría estado orgullosa y habría habido muchos problemas alrededor. Y habría habido muchas... O sea, no es normal, no es común y hasta cierto punto no es posible que tengas una yaya mágica que sea wicana o bruja tradicional, pero en plan la bruja tradicional del cerco de los libros actuales. Es una locura pensar que puedes decir eso y que la gente se lo va a creer a pie juntillas. Del mismo modo que es muy improbable que alguien se crea a pie juntillas la historia de que te has ido al monte y has encontrado una señora mayor que te ha enseñado magia. ¿Por qué? Porque es improbable. Y es improbable que tu propia abuela lo haga y es improbable que una señora random que no conoces de nada lo haga. Y más si no se sabe, quiero decir. En los pueblos se sabe de toda la vida. Pues esa señora tal o esa señora cual cuando había alguien que hacía cosas. Y la narrativa está muy bien. La entiendo. La suscribo. Yo, de verdad, entiendo que necesitemos esas narraciones mentales, entiendo que necesitemos esa validación, porque eres nuevo y entras en un mundo nuevo en el que todo el mundo parece saber más que tú y en el que todo el mundo parece ser más válido que tú, porque todo el mundo hace cosas que tú no. Por eso ayer en el directo de Brujo Boreos preguntaba por la validez en el tema de libros de las sombras, ¿vale? Ellos estaban haciendo Brujo Boreos y Susurro del Tiempo, os pondré sus canales si me acuerdo, estaban haciendo un directo, que os pondré también si me acuerdo, sobre libros de las sombras y sobre la escritura y lo magníficos que son los libros de las sombras y lo guays que son y lo bien que se trabaja con ellos. ¿Vale? Yo soy una persona que no escribe. A ver, miento, soy una persona que escribe, pero que escribe fantasía, que escribe ciencia ficción, que escribe poesía. En vez de poner información en un libro o hacer un diario, que es algo que se me da fatal, se me da de culo. Toda la vida he intentado hacer diarios. Toda mi vida, desde que tenía 11 años, he intentado escribir diarios. Y nunca he sabido. Siempre me he sentido muy tonta. Querido diario, no sé qué, no sé cuántos. Querido diario, hoy mi hermana ha sido mala conmigo y en el colegio un niño me ha tirado un chicle. Empezaba y a la semana ya me estaba aburrida, porque mi vida no era interesante. Y cuando he intentado hacer diarios, por ejemplo, de escritura, hoy he escrito tantas palabras, estoy inspirada, no me siento inspirada, este prompt, no sé qué,
me pasa lo mismo. No lo encuentro interesante y por tanto no tengo necesidad de seguir haciéndolo. Y con lo mágico me pasa lo mismo. Sobre todo porque en lo mágico las palabras se quedan muy cortas, para mí. Es decir, mi experiencia mágica es en todos los sentidos, tiene dimensiones que no se corresponden con el mundo real, las palabras están diseñadas para describir el mundo real y en parte lo modelan, según mis propias teorías. Entonces, cosas que no forman parte del ideario del mundo real, que no son prácticas, que no se pueden tocar, tienen un componente de inefabilidad. No puedes terminar de escribirlas, no puedes terminar de hacer que se entiendan. Para que otra persona la entienda necesitas una cantidad de comprensión, una energía mutua que es relativamente imposible de conseguir. Entonces, yo soy una persona que no escribe, escribo recetas para no olvidarme, pues he hecho esta mezcla, es así, y para poder repetirlas, pues son recetas de inciensos, de aceites y ese tipo de cosas, porque mi memoria es de pez, como ya he dicho, y algunas cosas de música, poemas y cosas que he ido escribiendo, pues están escritas en diferentes cuadernos, en diferentes cosas. Pero son cosas propias, no es el libro de las sombras en plan el libro de las sombras. Entonces, como persona que lleva muchos años y no tiene un gran libro de las sombras, a veces me siento un poco... No soy suficiente, ¿sabes? No hago suficiente. Tengo mucha experiencia, tengo mis experiencias, pero no están en ningún sitio, no las puedo demostrar, no las puedo ilustrar. Y es como... Me pasa lo mismo cuando la gente habla de sus devociones, por ejemplo. Porque yo no soy devota de ninguna deidad. Yo conozco muchos espíritus, algunos me llevo mejor que con otros, pero nunca he establecido una devoción. Y es como... ¿Acaso debería establecer devociones? No, no es... Simplemente no es mi naturaleza, no es mi forma de trabajar. Yo no soy así y no me hace más o menos válida, pero ¡au! Siempre está ahí la inseguridad, el monstruo. Entonces, eso es algo que también entiendo en los demás. También entiendo en la gente que ves que se sobreesfuerza. Que hace como 10 millones de libros de las sombras solo por el hecho de hacer libros de las sombras. Y un libro de las sombras, y un libro espejo, y un... no sé qué, yo no sé cuántos, y ahora voy a volver a hacer mi libro de las sombras desde cero, y ahora me parece fantástico que la gente trabaje, me parece fantástico que la gente trabaje como a cada persona le funcione mejor, pero en cierto modo, algunas de esas cosas son producto de la inseguridad personal. Igual no necesitas rehacer tu libro de las sombras desde cero, igual solo necesitas cambiar de cuaderno y seguir escribiendo. Y ya está, o dejar de escribir. Entonces, ese sobreesfuerzo, ¿realmente de qué te sirve? O estás alimentando un demonio que no deberías estar alimentando, que deberías estar más bien detectando y invitándolo a tomar un par de tecitos e intentar que esa cosa que te impide avanzar, hacer, cambiar, preocuparte por otras cosas, empiece a ayudarte a hacer otras cosas y a evolucionar y a cambiar. Son cosas que uno debería plantearse más a menudo. Y sobre todo desde el punto de vista del inseguro. Cuando eres inseguro, tienes miedo a cambiar. Tienes miedo a no haber hecho lo suficiente, pero tienes miedo a no ser capaz de hacer otra cosa. Entonces, lo bueno de ser inseguro y saberlo es que puedes plantearte todo el tiempo por qué estás haciendo algo, por qué quieres exponerte o no exponerte, hacer o dejar de hacer, cambiar o dejar de cambiar. Se lo dije a mi amigo Diego, una de las últimas veces que nos vimos, que yo a veces tengo el impulso, casi la necesidad patológica de responder. Cuando la gente hace una pregunta abierta en internet
o algo así. Y era por el caso de que una persona había puesto una lectura, ¿vale? En este caso creo que era de cenizas. Y había dicho, ¿qué veis aquí? Y tuve el impulso muy fuerte de responderle exactamente qué veía. ¿Por qué tenía ese impulso de responder a una persona a la que prácticamente no conozco? Que son 2-3 grados de correlación conmigo. Porque es alguien que conoce a alguien que conozco. ¿Por qué? Porque quiero, en el fondo, porque quiero que me valide. Una persona que no conozco. Quiero demostrar que soy capaz de hacer cosas, que soy capaz de tener dones o facilidades y quiero que se me tenga en cuenta. Pero eso es un fruto directo de mi propia inseguridad y de mi propia necesidad de validación. Así que cuando tengo este impulso, me pregunto ¿por qué es? Y depende de por qué tengo el impulso, lo comunico o no lo comunico. A veces tengo el impulso de decir una cosa de estas y este impulso es exclusivamente por validación, en cuyo caso me callo. Y a veces este impulso es porque realmente yo he captado algo, yo creo saber algo que esa persona debería saber o debería intuir. Y ese impulso no procede tanto de mi inseguridad, sino de una ayuda que puedo dar. Y ahí sí que puedo comunicarlo, pero creedme, son las menos de las veces. Con el tiempo yo he perdido necesidad de validación, no tanto necesidad, sino ansia de validación. Ya no estoy tan ansiosa, sigo necesitándolo. Y es algo que sigo trabajando duramente, os lo puedo prometer. Pero ya no voy por el mundo gritando validadme, sé hacer cosas, mira qué chuli. Pero, hombre, el cariño se sigue agradeciendo, ¿no? No necesito que la gente venga a mí pidiéndome consejo. No pretendo ser una sacerdotisa para gente que no me conoce, o una elder para gente que no me conoce, o no. Yo tengo una comunidad muy muy pequeña llamada familia y soy el referente de mis hijos porque soy su mamá y con eso me vale, en verdad. Entonces yo ya no necesito hacer aspavientos y demostraciones, aunque una parte de mí sigue buscando ese cariño infundado. Y una parte de mí envidia ese cariño casi infundado que tienen algunos influencers paganos. Cuando amigos que son realmente influyentes en la comunidad me dicen en privado, ay, me ha llegado este mensaje. Y a veces el mensaje es un poco creepy, ¿vale? Yo lo reconozco. El mensaje es creepy, da un poquito de miedo. Es en plan de 2 semanas más y este te va a buscar a tu casa. A pesar de eso, me dan un poco de envidia. Cuando dicen, me han preguntado mucho sobre este tema. Y yo como, a mí no me pregunta nadie, ni Dios. O sea, nadie me pregunta nada. Yo tengo los DMs abiertos y a mí nadie me dice nada. A mí nadie me pregunta. A mí nadie... ¿Por qué? Soy asocial. Es culpa mía. Soy tal... Y es simplemente porque no soy la persona adecuada para esas preguntas o no soy la persona adecuada para esas personas. Realmente la gente a la que conozco que me dice estas cosas es gente maravillosa con una energía increíble y súper abierta, súper maternal, súper guay. Yo entiendo que la gente les tenga auténtico amor. Lo entiendo de verdad porque yo también se lo tengo. Entonces, bueno, una parte de mí, una parte de mi monstruo, tiene mucha envidia de esto. Pero la parte racional de mí, la parte que lo está trabajando y que lo va a seguir trabajando el resto de sus días, se alegra. Así que sí, todos lo necesitamos
cariño y atención y validación. El ser humano, como ya he dicho, es un ser social y estos mecanismos pues forman parte del hecho de ser sociales. Todos necesitamos esta validación, pero no necesitamos buscarla de forma súper extrema y no necesitamos mentir ni inventarnos un linaje, una familia mágica y ser brujas de nacimiento y por derecho. Ni necesitamos un título, ni 1000, ni necesitamos nada. El objetivo final es ser una persona entera en su centro y nada más. Aunque sea nuestro cumpleaños y al punto de la mañana estemos abriendo las redes sociales a ver si alguien se ha acordado de decirnos felicidades.